Estimados participantes, muy buenas noches con todos ustedes. Antes de empezar, pedirles por favor a todos los que estamos dentro de la plataforma de Zoom mantener nuestras cámaras y micrófonos apagados para no tener inconvenientes con la presentación del ingeniero. Darles la bienvenida a todos ustedes y agradecerles por su participación. Agradecer también al ingeniero Miguel Zulueta, ya que sin su apoyo no habría sido posible realizar este grupo de charlas sobre geoestadística. El ingeniero Miguel Zulueta es ingeniero geólogo de la Universidad Nacional de Ingeniería y se desempeña como consultor senior de recursos minerales y modelamiento fractal para exploraciones. Cuenta con más de 30 años de experiencia y es especialista en estimación de recursos mediante métodos geoestadísticos, en vetas, diseminados, cuerpos y diversos tipos de yacimientos, usando software minero como Datamine, Mansai o Vulkan. Ha trabajado en diversas empresas del sector minero como Newmont, Yanacocha, Aruntani, Goldfish y otros. Recordarles que en el transcurso de la charla, lo que estamos dentro de la plataforma de Zoom, pueden hacer las consultas a través del chat o levantar la mano para darles acceso al micrófono, y los que estamos viendo la transmisión del curso a través de la página web pueden usar el foro que se ha habilitado debajo para dejar sus consultas, las cuales les haremos llegar al ingeniero Miguel. Ingeniero Miguel, muy buenas noches, bienvenido y muchas gracias por su apoyo. Le doy el pase para que proyecte su pantalla e inicie cuando usted lo considere oportuno. Gracias. ¿Me confirman, por favor, si ya están viendo el...? Sí, ingeniero, se está proyectando bien. Oh, muy bien, gracias. Bueno, hoy día más o menos tendremos un paseo intentando tener una idea de lo que son los histogramas, lo que significa tal vez para la profesión de los jóvenes de minas y geología, por supuesto, y lo que matemáticamente nos han dado los estudiosos, lo que le llaman distribuciones, que son, digamos, funciones matemáticas que tratan de ajustarse a lo que empieza con un histograma. Quiero ser breve con el tema de una reflexión que nuestra carrera nos impone, a tener que trabajar con porciones muy pequeñas que nosotros le llamamos mineral. Muchas veces está en tan baja proporción, digamos así, que ya gracias a la tecnología, primero del análisis químico cualitativo, cuantitativo y el desarrollo de la computación, ha sido posible desarrollar minería con materiales que tienen un ppm, como una parte por millón o un gramo de oro por tonelada. Si uno lo hace consciente lo que significa eso, en un tema de una proporción bastante alta, digamos que la mayoría del material que manejamos es pura roca y lo único económico que sacamos de ahí son unos cuantos gramos de oro, y que así se va juntando y el negocio empieza a ser interesante cuando es masivo. En el caso de las vetas, aparentemente la concentración de oro es más alta. Digamos, en la primera empresa donde trabajé, 5 gramos de oro por tonelada lo botábamos, no tenía, digamos, un interés, no pagaba, digamos así, el tratamiento. Y ahí se da entonces el lujo y las vetas concentran más cantidad de oro, de tal forma que había sitios donde había hasta 2 o 3 onzas de oro por tonelada. No era muy seguido, no era muy extensa, digamos, la galería o la chimenea cuando se encontraba estas cantidades, pero de todos modos, comparando con un diseminado de oro en óxidos tipo Yanacocha o en Aruntani u otros que hay, en realidad la proporción de metal versus roca que se maneja es enorme la diferencia. Por eso conozco al ingeniero Samuel Canchaya, que siempre él habla de un tema que le llama roca total, porque en realidad uno maneja solo rocas y de ahí procura extraer algún porcentaje de material que resulta ser económico. Entonces, en este plano que presento acá al inicio, con algunos taladritos, que procura más o menos, digamos, darnos una idea
en la parte inferior, la sección de la base, podría haber algunas demostrar que en el profesional más cantidad enorme de roca y cuidados en el muestreo, todo ese conjunto del esfuerzo profesional y de la gente y de los técnicos que uno tenga, en realidad todo eso conlleva digamos, a obligarnos a tener, disculpen un ratito, la batería se ha bajado, ahora sí, que nos obliga a tener mayor fineza, digamos, en el manejo, ya sobre todo para los yacimientos que quedan, ya los ricos ya se están terminando, lamentablemente, y por allí tendríamos que utilizar otras tecnologías y quizás echar mano a la geometalurgia para mejorar el tema del cutoff, enfrentarlo de otra manera. Pero en fin, la geoquímica en un sector nos puede dar anomalías como esta imagen que estoy mostrándoles ahí. Si no lo ven, me avisan, por favor. Lo que muestra es sacado de un libro o de un manual, de un software que se llama GDM, Geological Database Management. Lo interesante de este software es que si el geólogo ha reconocido fallas en el campo, puede ponerlas y decirle al programa que está en presencia de una falla, y el programa entonces hace una interpolación según los datos, de acuerdo a la geoquímica que he encontrado, y se nota inclusive que acá, por ejemplo, en el lado derecho inferior, la anomalía ha sido movida, ¿no? Las partes roja o naranja es la parte anómala. En el Perú, la primera experiencia, digamos así, fuerte fue Yanacocha. Toda la exploración para determinar la zona de perforación primero era geoquímica superficial, y según las anomalías ya se hacía el plan de perforación para ver hasta dónde y cómo está, digamos, esa anomalía detectada en superficie. Avanzando un poco más, ya para hablar un poco el lenguaje de lo poco o mucho que más o menos entiendo con nuestros colegas mineros, una actividad de minería empieza sobre todo con estudios de geología. La geología empieza y termina hasta que se cierra la mina, está en todas las etapas de la producción, inclusive del día a día con el ore control. Pero dentro de ello, un activo también importante es la base de datos. Sin olvidar su historia, hay que guardar todos los registros que se pueda tener, tanto en exploración como en preparación y por supuesto ya en operación. Se debe conocer bien procedimientos de manejo de la base de datos, pero para el staff de mina, y esto lo he sacado de este libro, Metodologías de Validación para Modelo de Recursos, del ingeniero John Estaño, he sacado algunos fragmentos, digamos, de su trabajo que él tiene, y acá él dice que los principales activos de una empresa minera, dice, claro, además de su equipo humano, son los recursos y sus reservas minerales, por supuesto. ¿Y qué es lo que podría suceder? Que unos recursos mal estimados pueden llevar a una empresa a la ruina o al fracaso de toda la inversión. Claro que está en lo cierto en esto. Y tal vez por eso es que yo, antes de entrar en el tema cuyo título se ha puesto para hoy día, he querido hacer algunas reflexiones en otras cosas
como por ejemplo pensar un poquito en la exactitud y la precisión ya en los recursos, como calculamos, ¿no? ¿Por qué? Porque, digamos, siempre vamos a estar estimando un número, estimando un tonelaje, estimando una ley y compararlo con el real, pero uno, si es consciente, dice, pero ¿cuál real? ¿Qué conocemos del yacimiento para poder decir, mira, el real ve menos el estimado, debe ser el mejor, debe ser el mínimo, debe ser, no, digamos, con un sesgo apropiado? El real nunca lo vamos a conocer. A lo mejor terminamos de explotar la mina y no vamos a conocer el valor real de los recursos. Sin embargo, y ahí es donde entra a tallar la geoestadística, con un desarrollo matemático, y eso es lo genial de Materón, que digamos supo plantear sin conocer el valor real, trabajó más bien con la discrepancia, con la incertidumbre, ¿no? Y eso llevó entonces a calcular varios tipos de varianzas. Nosotros por ahora, y quizás algunos que ya han llevado algo de geoestadística, sí se dan cuenta y saben que por supuesto hay varias varianzas gracias a la geoestadística. La varianza de dispersión, la varianza de estimación, antes de llegar a la varianza propiamente del Kriging. Por lo pronto, mientras uno está todavía caminando dentro de la estadística nada más, solo conocemos la varianza de la población. Pero esta varianza casi siempre es muy alta, sobre todo si uno maneja oro. Hablando un poquito de exactitud y precisión, este autor llega a lo siguiente, que la exactitud está relacionada con la media y la precisión con la varianza. Ayer tuve oportunidad de escuchar a un ingeniero que mencionaba sobre el tema de planeamiento y una pregunta que le hice, y para qué ya están usándolo más, es cuánto usaban la varianza de Kriging en el planeamiento, ¿no? Porque de todas maneras es importante saber con qué error estamos trabajando. Esa es la ventaja de la geoestadística, que nos da el error de la estimación. ¿Ya? Ok, avanzando un poco más, pero ¿en qué está basado todo para poder decir que tenemos algo de exactitud o una mejor exactitud y una precisión? Siempre vamos a estar dependiendo de la muestra o del muestreo, mejor, para ser más preciso. Eso es en todo lado y yo tengo una experiencia que seguramente lo mencionaré en la segunda o en la tercera presentación, que es que si uno sabe calcular un variograma experimental, fácilmente puede uno darse una idea de cómo se está haciendo el muestreo. Ya de eso conversaremos un poquito más. He tomado del ingeniero Samuel Canchaya, de su curso de geometalurgia, este par de conceptos que está relacionado a lo que se llama espécimen y lo que es la muestra. Miren, en el lado derecho le denomina muestra a aquellas formas de sacar, aleatorias por supuesto, pero que llega hasta el fondo de este contenedor, digamos así, de material. Esta operación de muestra, si lo comparamos con lo que le llama espécimen, que quizás va a sacar el mismo, digamos, peso o soporte de muestra. Seguramente que con esto achurado que tenemos acá, podría tener 8 kilos en el lado izquierdo y también 8 kilos en el lado derecho, y aparentemente podría decirse que se tiene un material representativo, digamos, ¿no? Eso es un problema que gracias a los cursos que desarrolla Sampling con el ingeniero Samuel Canchaya, aclara bastante sobre el tema del muestreo primario. Quiero insistir en esto porque tampoco yo había hecho conciencia hasta hace pocos años sobre este tema,
No tuve la suerte de asistir a los seminarios, mejor dicho, los simposios, perdón, de muestreo que mayormente se dieron en Chile y solo hubo una en el Perú. Y este año creo que iba a ser en Francia o en China. Pero en fin, lo cierto es que esta actividad del muestreo es algo que lamentablemente todavía no tenemos la conciencia, digamos, de tomar las muestras o hacer el esfuerzo por entender cómo adquirir una buena muestra. Y valdría la pena siempre estar atento a los cursos que están debajo en el lado izquierdo, en el muestreo primario. O sea, es muy delicado si uno descuida el tema del muestreo primario. Y realmente en varias minas que he visitado se observa que no le dan la importancia la gente o el personal que tienen para esta actividad, digamos como que lo forman y de ahí se van, normalmente pertenecen a una empresa, está tercerizado, y sin embargo acá podría una operación estar perdiendo mucho, no solo en precisión, sino en exactitud. Porque una mala muestra, y eso les puedo mostrar, ya vamos a conversar en una de las siguientes charlas, como un variograma experimental tiene que representar la naturaleza. Si ustedes ven una beta continua, con buena mineralogía, con potencia, casi constante, etcétera, en un sector, rápidamente un variograma allí debe ser representativo. Si eso no ocurre, aquí viene inmediatamente con el muestreo primario. Tenemos que trabajar con ellos para tener la seguridad de luego ya manejando bien el muestreo primario, esas muestras que salen directamente con el Cicela o la Comba o qué sé yo, a veces hay ya máquinas que ayudan a sacar, pero debe ser, digamos así, completamente aleatorias, esquirlas casi del mismo tamaño, etcétera. Hay toda una metodología. Ya el QAQC, que eso sí es lo más conocido, lo que la gente se preocupa más y casi siempre está en todos los protocolos de validaciones de recursos minerales, ya es el QAQC está más centrado tanto en la inserción de, digamos, de estándares, de blancos, ya en la muestra que se va a enviar al laboratorio. Y mire que el error que ya puede pesar es solo de 50, en este caso del muestreo ya secundario, en esta preparación mecánica, etcétera. En el análisis químico el error ya está entre 0.1 a 1, es bajísimo versus el error tan grande, 1000, que puede haber en el muestreo primario. Este cuadrito en realidad quisiera que lo tomen y lo piensen, averigüen, busquen más, y si ya son jefes o alguna vez muy prontamente a lo mejor llegan a ser superintendentes o gerentes, no se olviden de esta parte, porque de ello va a depender el resultado de sus operaciones de planeamiento. Ya después que han pasado esta etapa, ya están los datos del laboratorio, los resultados de los análisis en la base de datos, ya no hay nada que hacer. Pueden traer el mejor programa de la NASA, el Machine Learning, lo que ahora se está poniendo de moda, pero digamos los resultados igual van a ser ya quizás con fracaso, inclusive como menciona el autor anterior. Seguimos un poco a hacer, digamos, hincapié en la función o los errores que se comete al calcular recursos minerales. Seguimos, como dice aquí el autor, calculando toneladas, pero con muy pocos datos de densidad promedio. No se toma casi densidades en la mina. Esto tendría que ser una base, parte de la base de datos. O sea, las densidades deberían ser tomadas con mayor frecuencia y representando a los dominios o los cambios geológicos que pueda haber tanto en una beta como en diseminados. El otro tema, que también era un error que yo cometía, es considerar la ponderación con el front-to.
Pero nosotros sabemos, al menos los que hemos tenido la cercanía de una perforación diamantina, nunca se recupera todo el tramo, digamos, de front-to. Siempre hay pérdidas de materiales por lavados, por la presencia de agua, por una falla, por un cambio, por una mala operación inclusive del perforista. El front-to no se debería considerar, sino el peso que de todas maneras el laboratorio cuando recibe una muestra lo pesa. Ese debería ser el ponderador. En una mina en el sur, hice este ejercicio el año pasado, y efectivamente usando el front-to salía mucho más alto que usando los pesos de la muestra, que era ponderarlo en forma más apropiada, casi un 4% más. O sea, ahí nomás ya hay una sobreestimación y podría ser decisivo para cuando se maneja, digamos, gran volumen. El otro es, digamos, el tema que solamente, ya de los que mencioné arriba, que es incompleto, pues, considerar solamente los procedimientos del QA/QC. Es necesario el muestreo primario, tenerle un seguimiento. El autor aquí le llama que el muestreo primario es considerado como la cenicienta, o sea, como que nadie le hace caso, ¿no? Por otro lado está que en la estimación de recursos todavía se vienen usando inverso a la distancia. El inverso a la distancia se debería usar solamente si no hay variogramas, si todavía no se puede aplicar geoestadística. Y si no, ya no tiene sentido. Sin embargo, se hace, está en los programas, tal vez por un tema de comparación o moda, qué sé yo. La estimación de recursos con geoestadística estacionaria. Aquí sí hay un tema fuerte, sobre todo para nosotros, ¿no? Porque, digamos, lo que hay inclusive en los softwares, todos son simplemente el ordinary kriging o el kriging simple, y ya no entra con el otro tema de analizar, digamos, otros tipos de kriging, otro tipo de geoestadística. Ese es un reto para todos los jóvenes que están entrando en el mundo del estudio de la geoestadística y tal vez puedan ampliar ya usando el ISATIS, que tiene otros algoritmos ya para otro tipo de cálculos. El tema de la selección entre mena y desmonte con un cutoff de leyes que muchas veces procede solamente del resultado de la estimación en el blog y nada más. No se piensa en cómo está, digamos, ese metal que uno está tratando de explotar, porque uno se ha llevado solamente por la ley que nos reporta el laboratorio y nada más. No se entra a ver los ensambles mineralógicos, porque ya en este punto la importancia que ya debería tenerse, porque existen los instrumentos, existe la microscopía fina, etcétera, ya todos los proyectos deberían tener un estudio geometalúrgico. Y entonces el cutoff cambia de enfoque, digamos así. No es solamente el valor que uno tiene como promedio de ese resultado del laboratorio químico, sino que tiene que estar endosado por la mineralogía. ¿Cómo se encuentra el oro? ¿Qué competencia tiene esa roca? O sea, ¿qué dureza? Lo que nosotros conocemos como dureza o competencia. ¿Cuán duro? Porque puede ser un material muy competente que, por supuesto, la muestra que se mandó al laboratorio da por decir 1.35, por supuesto que es mineral según un cutoff de 0.30, pero en la realidad, en la práctica, no se llega a extraer nada porque es tan competente, es tan duro, o está el oro tan encapsulado que la cianuración o el método que tenemos no va a llegar. Sencillamente ese material, aún con esa ley y por esas condiciones físicas, más bien debería ir en todo caso al botadero. Y quizás más bien un material de 0.27, que es más dócil, que es más fácil de fragmentar, que la exposición al cianuro es mucho más rápido,
a lo mejor ese es conveniente, digamos, de ponerlo en el pad. O sea, son cosas ya de mayor detalle. Hay dos términos que quería introducirse previamente. Uno de ellos es el create, que aquí está con J, también es con G, etcétera. Entonces, nosotros, y el otro término, por eso es que yo he agregado acá el término criage o crigiaje, en honor o en recuerdo a quien fuera mi profesor y también, digamos, mi asesor de tesis, el ingeniero Oscar Bernuy, que fue un gran geoestadista. Y el otro término que, digamos, va a ser nuevo tal vez para muchos, aparentemente fácil de conseguir. Ahora con un software muy rápidamente puedes tener un variograma, tener los 3 numeritos o 5 numeritos que nos entrega, y aparentemente eso es, digamos, muy fácil de conseguir. Pero la parte conceptual, digamos, es lo más interesante. ¿Qué cosa es y por qué es importante? Esto quizás logramos conversar después en las otras presentaciones que esperamos tener. Entrando ya al tema de lo que queremos ver, el tema de las distribuciones, tener una idea por qué es importante y dónde nace. Históricamente es analizar histogramas, ver frecuencias, dentro de qué rangos hay más representación que en otros, que es lo que nosotros conocemos como modas quizás, depende, ¿son datos discretos o continuos? ¿Qué cosa es un histograma? Histograma es cuando son datos continuos. ¿Y qué hace? Resume en una sola gráfica de barras, que eso ya lo vamos a ver, este conjunto de datos de plomo en porcentaje para poderse trabajar. Este dibujo ya es un histograma de plomo de estos datos, ¿ya? Y lo vamos a ver de que todos los asistentes, con el interés que le están poniendo y su hora o 2 horas de su entonces de histogramas de frecuencias absolutas, luego frecuencias relativas, de qué se trata. Ahí va a ser más fácil quizás de manejar. Luego las frecuencias acumuladas a este lado. También, por supuesto, las relativas acumuladas, y de las relativas podemos llevarla a tomar los medios de las partes más altas de estas barras, llegar a una gráfica de estas relativas acumuladas. Y he puesto aquí en negro este término para poderles mostrar en algunos sobres que seguramente espero lo tengan, la importancia que tiene. Y ya, lo que quiero saber ahora es que si yo cambio a otro programa, ustedes lo están viendo. Ya, le confirmamos, ingeniero. A ver, ya cambié. A ver, dígame si ustedes o si no hay que hacer un stop seguramente y de ahí Sí, compartir de nuevo. mejor haga eso porque no se está proyectando. Correcto. Pero ahora tal vez. Ahora sí, ingeniero. Ok. Este es un programa, créanme, muy bueno. Se llama el Minitab. Ya no sé en qué versión. Vemos dónde se encuentra en este programa. Entramos a Graph, entramos a probar. Tiene un valor en sync de 6.7 del probabilistic plot. Si uno quisiera ver al 90% de la población, ¿qué ley hay? El 90% de la población de zinc, en este caso, tiene 16.13% o menos. Esa es la forma en que se interpreta también para encontrar intervalos de leyes, etc. Otra utilización es determinar en el lado hay de lo que se llaman los outliers,
o valores altos, posiblemente erráticos. Siempre decimos los altos erráticos, pueden ser, nunca hay que descartarlos. La respuesta que tiene de los altos erráticos es que todos los valores por encima del 19% ya son altos. No, porque el variograma no es más que una varianza móvil, y si es varianza, estamos hablando de erraticidades, y la varianza cambia muy rápidamente cuando hay valores altos, impropios sobre todo, ¿no?, de la población. Entonces, ahí viene la importancia del uso del probabilistic plot. Muy bien, voy a volver de nuevo ahora a la presentación histogramas modelo. Entonces, ya conociendo una vez, luego de calcular los histograma siempre va a ser parecido. El variograma igual. El variograma va a llegar a tener un efecto de pepita. El efecto de pepita sí puede ir cambiando, pero la meseta, o sea, la varianza, porque no va a cambiar mucho. Esto es lo que ayuda a quedarse con un conjunto de resultados estadísticos en torno al cual, que en otros sitios seguramente van a ver el tema de la simulación geoestadística, ¿no? Entonces es reproducir, sí. Por eso es que los especialistas se preocuparon en conseguirle una curva a partir del histograma. Entonces, la ventaja de usar tales modelos, dice, es que todos sus caracteres, entonces, un modelo que por supuesto lo usamos mucho, pero no siempre de minería, es la distribución normal. Nosotros siempre estamos trabajando los datos y tratando de acomodarlos a la distribución normal. Hay una inquietud que yo mismo no lo he entendido del todo por qué, pero cuando se hace simulación geoestadística, logaritmos a normalizarlo, los datos, y se trabaja allí. A ver si alguna vez investigando ustedes, si saben, pero eso es importante, que siempre uno tiene que saber por qué, al menos tratar de entenderlo. Gaussiana, también conocida, porque fue un matemático Gauss, y por ahí tengo un texto donde, al menos para alumnos de universidad, le digo que por favor usen ese capítulo o esa parte del Piskunov para determinar los puntos de inflexión de esta función. Pero yendo al tema ya práctico nuestro, una campana de Gauss ya supone que en el centro, y una vez la desviación estándar, nos va a dar un rango que cubre el 65%. Y si nos vamos a 2 veces la desviación estándar, a ambos extremos, hay 95%, perdón, primero, con una vez, ¿no? El 95% y el 99% con 2 veces la desviación estándar, ¿no? Entonces, esto es muy importante que uno lo tenga. A ver, acá hay un pequeño error, es 67 es con una vez y 95 con 2 veces, ¿ya? De todas maneras, uno siempre procura llegar a tener un intervalo de datos, porque sabemos que la media es tal vez lo más cercano a nuestra edad, pero va a estar dentro de un rango, un más menos. Pero eso es cuando es normal. Pero en el caso del oro, les voy a decir que nunca se cumple esto, ¿no? No se cumple. Pero al menos para una cuestión académica, siempre tenemos que estar en torno a la distribución normal. Ahí hay otro tema de conversación, tal vez que falta difundirlo, o no sé de qué forma, pero los códigos internacionales, como el YORC, el NI 43101, acepta que todo sea distribución normal. Cuando en una oportunidad, un diseminado de oro, al gerente le encantó los resultados logarítmicos y se hizo el cálculo
el cálculo usando logaritmos con el log normal, porque ese se acercaba mejor a su realidad. Pero allá en Toronto el CUPE no quiso firmar ese cálculo por ser logarítmico, ¿no? Entonces, esos son los cuidados que hay que tener. Aquí quiero presentarles algunos histogramas reales, por ejemplo, de onzas de plata. Miren, he puesto en línea azul algo que se pueda aproximar a la distribución normal para estos datos. Y se nota que la moda inclusive sale mucho más alta y no coincide con el punto medio de la curva. El otro caso que trata de acercarse es en una beta llamada ROT. Esta beta, que tiene más de 4.000 datos, 4.421, se mide las potencias acá, o el ancho de la beta, y se hace un histograma. Más o menos se nota que se aproxima, ¿no? Tiene un cierto, no casi coincidencia con la línea azul que es para estos datos la distribución normal, ¿no? Entonces, nos damos cuenta que en la naturaleza, ya este primer caso de la plata, la potencia se aproxima un poco. En el caso, miren de cuántos datos acá. 8.000 datos, 350 de medidas de arcillas en un pórfido de cobre. Miren, igualmente, los datos o la moda no coincide con la línea azul, que sería su línea de distribución normal para estos datos. Entonces, nosotros siempre estamos, lamentablemente, o no lo sé si hay que lamentarse necesariamente, pero sí nuestra realidad a lo que una distribución normal nos pueda brindar. En el caso del oro, por ejemplo, tiene una distribución cuya moda está cerca del cero, y por eso es que sale con este sesgo, con esta forma mejor, donde la moda está cerca del cero y de ahí va cayendo y los valores altos se van hacia la derecha. En el caso del oro, y siempre el oro tiene este comportamiento. Por eso es que es necesario otro tipo de cálculo, al menos en la experiencia que saqué en una beta de oro en Patás, que la cual fue mi tesis. Ahí se llegó a la conclusión que el cálculo del promedio histograma, o sea, con una distribución logarítmica o log normal. Por eso, voy a enseñarles un par de distribuciones que encontré por allí en la literatura. Una, la distribución de Pareto, donde miren la esperanza de X, aquí sería la media, la varianza, y su es esta, y tiene unas curvas de ajuste que se puede averiguar y tratar de, donde las distribuciones como esta de las arcillas, llegar a una curva acá, ¿no? Acercarse, llegar a tener una distribución que se acerque al histograma. Eso es lo correcto, más bien, en decirlo de esa manera. Otra distribución que sí está en el Minitab es esta, la distribución de Weibull, es para, digamos, para una distribución de datos, para datos continuos, donde aquí está el varianza. Y se dan cuenta que para distintos parámetros, para K0, lambda 5 y K2, etc., van saliendo curvas, y estas curvas seguramente se irán ajustando. Entonces, de esa manera, seguramente determinaremos un lambda, un K. Se dan cuenta que esto es más o menos ir ajustándolo a estas curvas y tener, está aquí con distintos colores, también corresponden a estos parámetros. Es para tema de investigación. Que se usa o no se usa, lo bueno en un centro minero y que tienen el laboratorio ahí, le llamo laboratorio a toda la mina, si tienen su base de datos, empiecen a
las distintas formas de cálculos y ver cuál se acerca más a su realidad. Pues, recomendaría, porque es lo que yo hice, digamos, durante el tiempo que pude estar metido en una mina. Me dio muy buenas ideas, inclusive para predecir dónde puede haber más mineral, tratamiento estructural de las fallas. No hay ningún problema, al menos se cometen menos errores. La no toma tanto en exploración como en preparación de mina y hasta en explotación, porque, digamos, generar planos isovalóricos de las vetas. Y ustedes saben que no todo es, pues, no todo es carne, digamos, hay hueso también, ¿no? O sea, aquí es la mina, entonces a veces ya se cerraba en algunos sectores de explotación, pero según el planito, según el estudio, se veía que a 1 o 2 disparos, o sea, 1 o 3 metros, se volvía a abrir la veta, había más. Y el geólogo ya negociaba con el minero y decía, bueno, mira, ¿por qué no hacemos 2 más? Entonces ya el minero le decía, mira, si no hay nada, paga exploración, pero si no, paga operación. O sea, ya es mina el que se beneficia, pues, ¿no? Y ya, pero con los planitos ya realmente nos dio muy buenos resultados y casi acertamos en la mayoría. Y se sacó mucho más mineral de esa veta que a lo mejor lo hubiéramos abandonado. Hay algunas minas que yo creo que están dejando mineral precisamente por el apuro y porque falta una persona que esté detrás ahí con el manejo de los datos y experimentando, ¿no? Como una retribución, digamos, con ustedes, yo quiero dejarles unas tareitas acá para continuar en el tema. Hacer histogramas de leyes ya con metales, de oro. También les dejo una de polimetálicas, 2 galerías paralelas de un ore body llamado ore body 13. Ya esa mina ya no existe, por supuesto, pero nos ha dejado sus datos como para poder trabajar. Y es muy interesante poder experimentar con ellos, a poder encontrar luego, trabajar sobre lo que sea el EDA. ¿Qué cosa es el EDA? Significa Exploratory Data Analysis. Entonces, saber más o menos de qué se trata, ¿no? Ok, vamos a pasar de nuevo ahora al Excel, así que voy a interrumpir un momento. Quizás se va a ir también un poquito, vamos a tener problemas con el audio, pero me avisan, por favor, si es que eso empieza. A ver, dígame, por favor, si están viendo el Excel. Sí, ingeniero, se ve claramente. Ok. ¿Seguimos? ¿Están viendo? Ok. Los datos de plomo que les puse en la hoja, que es parte de este manual de donde he tomado, lo he copiado acá, todos los datos, finalmente, al contarlos, que son 46 datos, les he hecho llegar una hoja de cálculo donde está por para que puedan trabajar ustedes y saber cómo es que se ha llegado a tener las barras de frecuencia absoluta. Una estadística breve de todos los datos, son 46 datos. Primero se calcula el mínimo y el máximo, eso es fundamental para que en el histograma nosotros cuando empecemos a dibujar sepamos cuál va a ser el mínimo y hasta dónde puede llegar el conjunto de los datos. Y luego ya acá hablamos un poco de los intervalos, del promedio menos la desviación estándar y promedio más la desviación estándar.
Y podemos observar acá, al menos para estos 46 datos de plomo, que va desde un mínimo, usando la media y la desviación estándar, de 0.248 a 8.547. Ese es el intervalo usando una vez la desviación estándar. ¿Habría para poder trabajar dos veces la desviación estándar? Ya no habría ya. Porque la desviación estándar para esta población es muy parecida o cercana al promedio. Ya dos veces la desviación estándar sería 8 y algo, y ya no se puede restar de 4. Entonces, esa es, por ejemplo, una limitación en el caso cuando la distribución ya no es normal. Este es un caso típico. Y en el caso del oro es todavía mayor, porque casi siempre la desviación estándar es igual o más que el promedio, más que la media. Entonces, si supongan si ustedes tienen una beta en exploración y encuentran que tienen 10 gramos de promedio y una desviación estándar, digamos, de 10 también, a un inversionista van a ilusionar. Tenemos un cuerpo mineralizado que varía las leyes entre 0 y 20. Imagínense ese tremendo rango. ¿Ustedes creen que invertiría ese señor si no conociera mucho de minería? Posiblemente no, porque la variabilidad, si está entre 0 y 20, podría ser que en promedio no pase de 5, que no pase de 7, digamos así, por un gran volumen, digamos. ¿Y qué hace? Trabajaría pérdida, ¿no es cierto? Entonces, ahí es donde el peso de la geología es preponderante, ¿no? O sea, que es una potencia promedio 1 metro, y por supuesto que en los sectores o zonas ricas, lo que se le conoce como el clavo mineralizado, ahí claro que va a ser económico, sin duda. Entonces la exploración tiene que enfocarse a encontrar, digamos, el esfuerzo de la inversión. ¿Cómo calculamos todos los datos? Lo he ordenado de menor a mayor, si se dan cuenta, de menor a mayor, y de 1 a 2, de 2 a 3, y así sucesivamente, entero todo. Y luego he puesto entre 0 y 1, hay 5. ¿Cuántos datos habrá entre 1 y 2? A mí me ha salido 11. Y luego entre 2 y 3 hay 8. Y así para un intervalo de clase. Una vez que tengo los datos, yo voy y dibujo entre 1 y 2. Es esa la forma de tener unas frecuencias absolutas. Ok, ¿cómo hacemos para tener las frecuencias relativas? Pues bien, cada valor de cada intervalo hay que dividirlo entre el número total de datos. En este caso es 46 acá, este valor de aquí, 46, y por supuesto es el E30, que puede ser en este caso, y no debería ser E30, sino E4. Muy rápidamente, acá, E4, ya está. Y luego, haciéndolo fijo, por eso tiene estos símbolos de dólar, hacemos el siguiente cálculo, ¿no? E4. Y de esa manera tenemos las frecuencias relativas. Que la imagen va a la primera, solo que las frecuencias ahora, por ser relativas, es una fracción. Para determinar y obtener las frecuencias acumuladas, eso lo vamos a ver en la siguiente hoja, la siguiente hoja de acá,
y voy a ver cómo es que se calcula las frecuencias acumuladas. Acá lo voy a ver una sola vez. Primero se pone en el primer intervalo el mismo valor, pero en el segundo se suma el anterior al correspondiente 11 en este caso. Entonces, y así sucesivamente se va a ir acumulando, por eso se llama absolutas acumuladas, y esos valores son los que se llega a dibujar en estas barras que va cada vez acumulando. Relativas acumuladas, igualmente, ahora ya es una fracción, y por supuesto, es 1 la última, y eso se pone en porcentaje, va a ser 100%, ¿no? Como en este caso de acá. Esto es prácticamente lo que yo quería mostrarles y que me gustaría que ustedes terminen de hacer esto que están viendo acá en sus hojas de cálculo correspondiente que les he dado. Asimismo, les he hecho llegar estos datos de oro, que son de taladros. Aquí el ponderador es Lenk y el valor de oro. Lo que quiero destacar en esta parte es la forma de calcular para el oro cuando hay y para cualquier metal que tenga una distribución logarítmica, una distribución log normal, por eso el promedio log normal. ¿Qué es lo que se hace? En este caso, y acá está, es el logaritmo natural del valor de oro. Eso es lo que he calculado acá. ¿Es correcto acá? Por supuesto, de comunicación como para que me digan no y por qué. Estoy calculando el acumulado. ¿Qué cosa es el acumulado? Y acá quería, a propósito, tener una conversación. Lo que ocurre es que los valores solamente de leyes, resultados de un laboratorio, son variables no aditivas. En otras palabras, haríamos mal en sumarlas, haríamos mal en sumar y promediarlas. ¿Por qué? Porque cada valor de oro, o de plomo, o de zinc, o lo que sea, debería estar atada a su soporte. Viene. En este caso es Lenk, o sea, el front 2, en otras palabras. No he podido conseguir en este caso el peso, que ya mencionamos antes, que el front 2 es un error usarlo. Si hubiera el peso acá, eso estaría reemplazando los kilos de muestra que es por cada resultado y sería más bien ponderado o multiplicado para obtener el acumulado de oro. Entonces, que quede ya claro que variables sí pueden ser aditivas cuando la ley está multiplicado por el soporte. El soporte, hay que entenderlo, no solamente es, en este caso, el front 2, no solamente es el peso de la muestra, puede ser un cubo de recursos, un bloque es el soporte, un bloquecito de 3x3, por ejemplo, como un bloque en caso de minería cuprífera, donde los bancos son de 15 metros, imagínense, son cubos que pueden ser de 10x10x15 en la vertical o hasta cubos, perdón, si son cubos son de 15 metros o paralelepípedos, ¿no? Ese sería el soporte para una ley y tendría que ponderarse también. Entonces, hay casos, como por ejemplo en Yanacocha, cuando hacíamos el cálculo, después de hacer la compositación a 6 metros y hacer una estadística de los Lenk ya compositados, y llegábamos a la conclusión que casi todo era 6, el Lenk, pero son excepciones. No es necesario para esos casos donde todo el Lenk
Entonces ya se trabaja solo con la ley. Y lo hacíamos. Pero eso son excepciones. Por lo general siempre debe estar calculándose el acumulado, que es por la ley. Si llegáramos a compositar esto a 6 metros, por decir, 3 datos, podría ocurrir que al unir 3 datos por acá, no es exactamente 6, porque unimos 2 con 1.05 y con 1.7. Este compósito va a ser más corto, no va a ser 6. Y va a afectar al promedio de estas 3 leyes, ¿no? Entonces, ese es el tema. Siempre, por favor, que quede claro que se maneja como variable aditiva aquel que se conoce como el acumulado. Acumulado de oro, acumulado de plata, etc., ¿no? Volviendo a nuestro tema del promedio, en este de los acumulados de oro. Y estos, entonces, esta fila de columna más bien de logaritmos, se le calcula el promedio y a esos le llaman alfa, al menos el simbolito no no le he podido dibujar ahora acá y disculpen, y beta a la varianza de los logaritmos. Eso se utiliza en esta expresión el exponente de alfa más beta medios es el que nos da el promedio de lo que estamos calculando usando logaritmos. Si hacemos una comparación con el promedio normal, que es simplemente el promedio de los datos, de los acumulados, sale 1.77, mientras que en el logaritmo sale que usar los datos como si fuesen normal, lo que estamos haciendo es estamos, digamos, disminuyendo el valor. En realidad, el logarítmico siempre a mí me ha dado confianza. Y en el caso de las betas, donde hice mi tesis, llegamos a la conclusión de que usando la distribución normal, subestimando en las zonas ricas casi en un 15%. Es bastante. Que puede poner los promedios de la producción en una situación, saber, digamos, cómo está trabajando planta, si sus porcentajes de recuperación. Y otro dato que les tengo es que si ahora hiciéramos nosotros un histograma de los logaritmos, esto normal. ¿Ok? Si tienen un poquito de paciencia, creo que me confirman si Sí, no solo ingeniero, se oye el se audio, ve el sino que ya lo audio. están viendo. Ok. Entonces, aquí creo que me equivoqué de archivo, espero que no. Miren, este es el histograma en el lado izquierdo de los datos de oro. Miren ahí la curva en azul que entonces, sin embargo, los logaritmos, miren, los logaritmos sí se acomoda a una línea normal. Eso es tal vez que los autores han determinado llamarle a esta distribución log normal. Que digamos, formas de estudios utilizando los logaritmos. Muy bien, yo diría que ahí quedamos. Bueno, ingeniero Miguel, agradecerle por su apoyo, agradecerles a todos ustedes que que están participando de esta charla y bueno, recordarles que el próximo tema que vamos a ver con el ingeniero Miguel va a ser el tema de variable regionalizada, que la trataremos el día lunes 17 de agosto a la misma hora, 8 p.m. Ingeniero Miguel, muchísimas gracias por su apoyo. No sé si tiene algunas palabras de despedida. Sí, agradecerles más bien
Sí, yo sé que de todas maneras se procura manejar mejor los datos. Siempre va a ser muy heterogéneo en mina. Todo el material que se va a manejar siempre va a ser muy heterogéneo. No solamente, vuelvo a insistir, en tener buenas muestras, muestras apropiadas. Por ejemplo, vean las diferencias entre modelos estocásticos y modelos determinísticos. Yo les recomendaría por ese lado, ¿ya? Muchas gracias por escucharme. Hasta luego. Gracias, ingeniero. Muchas gracias a todos. Nos vemos el día lunes. Hasta luego. Gracias.